Qué bueno es alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Bienvenidos a todos los que están hoy en este precioso culto. Amén. Amén. Les invito en esta hora para que vayamos a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Amén. Carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, capítulo 1. Amén. Voy a dar un tiempito ahí para que lo busquemos ahí, hermano, y yo voy a leer en el nombre de Jesús. Usted me va a estar atento y no vamos a perder este precioso ambiente que hemos creado en esta hora. Esta atmósfera espiritual en esta hora es de bendición para cada uno de nosotros. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Aleluya. Cuando lo tenga, me puede levantar su dedito con un ok. Aleluya. Amén. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a leerlo. Amén. Hermano, ¿puede repetir la cita, por favor? Colosenses, capítulo 1. Amén. Gloria al nombre de Jesús. amén. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya veis verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro siervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo el poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Gloria a Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principado, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así como las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco para vosotros, y cumplo en mi carne con lo que
falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo en la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, aleluya, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo entre vosotros, la esperanza de gloria, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Tengamos una palabra de oración, pueblo de Dios. Soberano Dios de gloria, una vez más, Señor, oh, tu palabra ha sido en esta hora expuesta, Señor. Oh, tu palabra ha sido enviada en esta hora, Señor. Tú sabes, Señor, lo que hay en cada corazón en esta hora, Señor. Oh, tu palabra nos insta en esta hora, Señor. Oh, que tú eres, Señor, el primogénito, Dios, de toda creación, Señor. En esta hora te damos gracias, Señor, porque yo sé que esta palabra, Señor, hoy trae bendición a nuestras vidas, Señor. Esa palabra, Señor, es del cielo, Señor, que ha traído tú en esta hora por medio de tu siervo, Señor, para que nosotros entendamos, Señor, y para que nosotros en esta hora te demos toda la gloria, te demos toda la alabanza, te demos toda la honra, Señor, porque por ti subsisten todas las cosas, Señor. Por ti fueron creadas todas las cosas, oh Dios de gloria. Oh, te damos gracias, Señor, porque una vez, Señor, tú demuestras tu amor, Señor, por medio de tu palabra a tus hijos, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Dios les bendiga, amada iglesia. Amén. Ya. Amén. Amén, amén. Señor le bendiga a todos. Gloria a Dios. ¿Me escuchan? Me supongo que sí, ¿verdad? Están oyendo en el nombre de Jesús. Espero que estén atentos. Voy a verificar aquí. Así es para tener un poco de idea que me están escuchando, que me están viendo. En el nombre de Jesús necesito la pantalla también. Amén, gloria a Dios. Bueno, estoy muy contento de estar aquí en esta tarde con los hermanos y con la iglesia para llevar las buenas nuevas al pueblo de Dios. Saludo a todos los pentecostales de Valencia en el nombre de Jesús. Amén. Y les estoy dando la cordial bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo a todos. Hoy quiero traer una meditación basada en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en su capítulo 1. Y deseo hoy invitarles a meditar en la palabra del Señor basado en tal vez el versículo 9. Toda la carta es muy importante y vamos a estar mirando algunos versículos, pero quiero tomar del capítulo 9, si estoy así, tienes que ponerme en cámara. Les quiero leerles Colosenses, la carta del apóstol Pablo, Colosenses capítulo 1, en el versículo 9. La palabra del Señor dice que en Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. Escuche lo que pedía Pablo y el deseo del apóstol Pablo, y que seáis llenos del conocimiento
de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo quiero entonces basar aquí esta palabra, esta meditación en el nombre de Jesús, y quiero de todo corazón invitarles que invoquen el nombre de Jesús fuertemente sobre este momento, porque no solamente aquí en mi hogar, sino también seguramente que allí el enemigo estará distrayendo, estará tratando de robar la atención, de quitarnos la atención, de robarnos el foco de la atención para que no ni entendamos, ni yo pueda fluir con la predicación de la palabra. Pero ayúdenme a invocar el nombre de Jesús en esta preciosa hora. Yo deseo compartirles entonces esta meditación bajo el tema llenos de toda sabiduría e inteligencia, sabiduría e inteligencia espiritual. Siempre hemos dicho que lo que el Señor Jesucristo dijo en alguna vez, en algún tiempo el Señor Jesucristo dijo que nuestro espíritu estaba dispuesto, pero que nuestra carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra carne es débil. La carne se refiere a nuestra humana carnalidad, a nuestros defectos, nuestras pasiones, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros pensamientos. Entonces, todo eso es a lo que se le llama carne o carnalidad, de la palabra griega sarcos. Entonces, el espíritu es esa otra parte que comparten más, ya que somos seres tripartitos. Tripartitos quiere decir, como dijo Pablo a los tesalonicenses, espíritu, alma y cuerpo. A veces la explicación y el entendimiento sobre el alma y el espíritu, que son dos cosas espirituales que no son tangibles, no hay una explicación bien clara al respecto, por lo cual parecieran como que se conjugaran las dos, el alma y el cuerpo, como que se conjugaran y entonces forman como una dupla, como que se unen, pero están separadas. Y en la Biblia no es el tema ahora, pero quiero hablar de la parte espiritual, porque al ser la parte espiritual la menos tangible, o sea, un espíritu no tiene carne, un espíritu no tiene huesos, no tiene cuerpo. El Señor lo dijo en Lucas 24:39, que un espíritu no tiene cuerpo, como el Señor dijo, veis que yo tengo. Entonces, pero son las dos cosas que más cobran relevancia para nosotros, el pueblo de Dios. Hay otro pueblo que no cree en el alma, hay otro pueblo, hay otra gente del pueblo que no cree en el espíritu, y hay otra gente que no cree en nada, aunque ven al hombre, aunque vean las situaciones que se presentan, aunque se le pueda probar la existencia de un espíritu, no quieren creer en nada. No obstante, eso no quiere decir que entonces nosotros nos vamos a regir por esos parámetros. Nosotros tenemos que ser inteligentes, y eso es a lo que yo me quiero referir entonces en esta hora, ¿no? La palabra del apóstol Pablo, entonces, le dice a los hermanos en Colosa, a la iglesia de los colosenses, que era como un pueblo de la Odisea, al pueblo o a la iglesia que le escribió Juan en el Apocalipsis. Y entonces, esta iglesia, hermanos de los colosenses, eran básicamente gentiles, eran muchos gentiles los que habían creído allí
eran un pueblo gentil. Y el apóstol Pablo, ellos se han convertido en un tiempo muy importante al Señor y eran discípulos del apóstol Pablo. Y entonces, bajo el ministerio de Epafras, en el versículo 7 dice que como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. Es decir, que Pablo lo equipara como un ministro equiparable a Pablo. Dice que es fiel ministro de Cristo para vosotros. Y entonces dice que el apóstol Pablo les explicó a los colosenses cuál era la intención de la predicación del evangelio. ¿Cuál es el mensaje central? ¿Qué es lo que nosotros debemos prestar atención de todo esto? Porque hay gente que se convierten y dicen muy bonitas las alabanzas, y yo me convertí por las alabanzas. Y si no se canta, pues ya están mal. Hay gente que está por el dinero. Hoy en día hay predicadores que solo predican por las redes, también por el dinero, por cuánto ganan, están muy preocupados por el dinero. Mucha gente está preocupada por el dinero, no solamente predicadores, hombres, mujeres, sino mucha gente que están preocupados por el dinero, otros están preocupados por el trabajo, otros están preocupados por las cosas materiales. Y entonces, no obstante, nosotros también somos seres humanos, nosotros también somos personas y nos movemos en medio de gente y máxime cuando nosotros también tenemos hermanos, familiares o amigos que no se mueven dentro de la fe cristiana, no son cristianos, no son creyentes, y entonces no comparten nuestra fe, no, entonces pueden de alguna manera también ellos movernos el piso a nosotros, y eso nos puede perturbar de alguna manera el enfoque de lo que nosotros realmente necesitamos creer, que es en lo que nosotros nos debemos enfocar, en lo que nosotros debemos estar enfocados, y qué es lo que tiene realmente relevancia y valor para nosotros poner buena atención. Ahora, el apóstol Pablo le dijo unas 3 cositas muy imprescindibles en cuanto a esto, pero no son las únicas, ni están todas en el capítulo. Yo voy a entresacar algunas, tampoco puedo sacarlas todas, no soy quien ha descubierto todo esto. No las podría decir todas, tal vez las podríamos ver cronológicamente, pero intentaré mostrar por lo menos algunas que yo creo que son las más relevantes para nosotros, y qué es lo que nosotros tenemos que creer, qué es lo que nosotros tenemos, en lo que tenemos que centrar nuestras fuerzas, en lo que tenemos que centrar nuestras acciones, en lo que nosotros como padres tenemos que criar a nuestros hijos, en lo que nosotros tenemos que criar a nuestros hijos, lo que nosotros tenemos, en lo que nosotros tenemos que orientar de una manera, lo voy a decir de otra manera, lo voy a decir, orientar nuestro barco. O sea, vamos como en un barco, yo soy el capitán de mi barco, el segundo capitán en mi barco es mi mujer, están mis hijos, está mi familia, y yo como capitán de este barco tengo que llevar este barco a un puerto seguro. Muchos capitanes del barco se están lamentando porque tal vez no zarparon de un puerto que querían tal vez haber zarpado de un puerto bonito, pero nosotros no tenemos la culpa de haber nacido donde nacimos, de haber llegado a la familia donde llegamos, de haber nacido en el sitio geográfico donde nacimos. Lo importante es que salimos de un puerto y que nuestro barco va aquí ahora. Ahora, eso no era lo importante. Es muy bonito que no olvidemos nuestras raíces, de dónde salimos, de dónde hemos llegado, de dónde venimos. No lo podemos olvidar. Pero no obstante, amados hermanos,
y amigos que me escuchan, lo importante no es de dónde salió este barco, lo importante es a dónde va a terminar este barco. Y este barco necesita un capitán. Y ese capitán eres tú, ese capitán soy yo, esa capitana eres tú, mi hermana, ese capitán eres tú, varón de la casa. Y nosotros no decidimos de dónde partir, pero sí decidimos a dónde este barco puede llegar. Y seremos unos buenos capitanes, y yo les quiero ayudar hacia dónde hay que llevar este derrotero, hacia dónde tenemos que dirigir el timón de nuestro barco. Y entonces a mí me gusta haber empezado por leer el versículo número 9, porque dice, por lo cual, es decir, en razón a lo importante anteriormente dicho. Y vamos a revisar algunas cosas de lo anterior, pero quiero matizar qué es lo que Pablo matiza con tanto acierto. Dice, por lo cual también nosotros somos los apóstoles, los ancianos que estaban a cargo de la iglesia, los obispos, los pastores que estaban debajo de los obispos, los creyentes que estaban bajo de esos obispos, de esos pastores, bajo la dirección de esa iglesia. Y dice, nosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros. La oración en un ministro es muy importante. La oración en un pastor, en un obispo es importante. Pero la oración no solamente en el obispo es importante, la oración en los pastores es importante. La oración de los pastores es muy importante. La oración de quienes nos dirigen es muy importante, porque eso nos habla de cobertura. Eso nos habla que estamos bajo cobertura. Si nosotros no estamos bajo ninguna cobertura, ¿quién va a orar por nosotros? ¿Quién es ese nosotros que va a orar por nosotros? Nosotros estamos bajo la cobertura de nuestros oficiales, de nuestros ancianos, de nuestros pastores, y sobre uno hay otro y otro obispo hasta que está el Señor, hasta que llega el Señor. Ahora, esto es muy importante que nosotros lo maticemos, porque a veces la gente dice, no, yo oro en casa, yo busco a Dios en casa. Está bien, ahora estamos buscando a Dios en casa, pero no obstante tenemos pastores que dirigen nuestras congregaciones, y nuestras congregaciones hoy, aunque nos sea fácil congregarnos con otros grupos y adherirnos a otros grupos y a otras transmisiones en directo, pero no es esa tu cobertura, no, o sea, por lo tanto ese no es su alimento. Su alimento es para ustedes este y para mí es este. Por eso es bueno que entendamos esto. Entonces Pablo dice, desde el día en que oímos, lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y miren lo que pedía Pablo. Muchos cuando oramos pedimos carro nuevo, o aquí en España, por ejemplo, dice coche. En otra parte se dirá carro, bueno, o transporte. Quiero un transporte de última generación. ¿Qué es lo que ora? Porque cuando nosotros miramos lo que oramos, cuando nosotros miramos cuáles son nuestras oraciones, podemos definir y podemos aclararnos de cuáles son nuestros valores. Porque nuestra oración va a estar inclinada hacia el valor que estamos pidiendo. Y ello nos va a decir a nosotros qué es lo que realmente nosotros estamos creyendo. Ahora, este principio lo marca el mismo apóstol cuando dice, no cesamos de pedir por vosotros. ¿Qué pedían? Carro, casa y beca. Ahora, de esas cosas el Señor sabe que tenemos necesidad y nos las va a proveer y nos las va a dar. Como os he dicho de parte del Señor, tú no me lo soñé, el Señor dice, no os preocupéis porque yo pelearé por vosotros, porque yo les he dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que dice el Señor
y yo se los transmito como pastor. Ahora, ¿qué era lo que pedía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo pedía, mire, para que seamos llenos. La palabra llenos es un total, es una plenitud, es para que seamos plenamente repletos, rebosantes, a tope. ¿De qué? Del conocimiento de su voluntad, es decir, de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, conocer cuál es la voluntad de Dios es un tema muy extenso, pero el apóstol Pablo se lo dijo a los tesalonicenses, se lo dijo a los efesios, les dijo que la voluntad de Dios era nuestra santificación, que nos apartáramos de todas las inmundicias de la fornicación. Escúchelo bien. No vamos a entrar en eso ahora, en esa parte del tema. Sería como una parte para luego también explicar, porque eso tiene mucha miga, tiene mucha tela que cortar. Pero quiero enfocarme más en la otra parte, porque dice, en toda sabiduría, y a mí me llamó la atención el término inteligencia espiritual. Hoy en día se habla de inteligencia universitaria, de inteligencia artificial, de muchas formas de inteligencia. Hasta la misma Biblia dice que hay inteligencia, en el mundo se habla de inteligencia militar, de tantas inteligencias, pero la misma Biblia habla de la inteligencia de este mundo. Y el apóstol Santiago, por ejemplo, escribiendo a la carta a Santiago, dijo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí entra un elemento que se llama la paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Aquí perfecto no quiere decir que no tiene error, sino que seáis completos, llenos de a tope de todo lo que necesitamos con respecto a la paciencia, perfectos y cabales. La cabalidad ya es un asunto de mente, de que tengamos la mente brillante y entendida, inteligente. Y vamos atando cabos ahora con lo que dice allí de la inteligencia espiritual. Aquí Santiago también habla de la inteligencia espiritual, porque dice, para que seáis perfectos, es decir, llenos, cabales, o sea, inteligentes. Habla de la inteligencia, sin que os falte cosa alguna. Y como si nos hiciera falta algo en este camino, en esta idea, en esta orientación, en este derrotero que le estamos dando a nuestro barco, en esta dirección que vamos direccionados, valga la redundancia, porque nuestra dirección no es la misma dirección que lleva este mundo, porque nuestros valores no son los mismos valores que lleva este mundo. Entonces, Santiago dice, y si, verso 5, 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Amén. Entonces, aquí está diciendo una cosa muy importante que nos abona Santiago, y es que si nos hiciese falta algo de lo que necesitamos para ser llenos de aquello, de aquella sabiduría e inteligencia espiritual, entonces tenemos que pedirla al Señor. Hay que pedirla al Señor. Sabiduría espiritual, hermanos. Que todos nuestros hechos y nuestras acciones y que todos nuestros pensamientos, que la fuerza de nuestro corazón, que la fuerza de nuestra alma, que la fuerza de nuestro espíritu,
estén orientadas hacia la sabiduría espiritual. Que toda la fuerza que usted como padre, que usted como madre quiere imprimir a su hijo, sea siempre poniendo en primer lugar la sabiduría espiritual. A mí me duele cuando padres dicen, es que quiero que mi hijo aprenda esto, aprenda aquello, aprenda, ya tiene una carrera, que se saque otra, que sea un profesional. Sabiduría de este mundo. ¿De qué nos sirve la sabiduría de este mundo? Ahora mismo, yo les digo, hay gente que se ha graduado y teniendo 2 carreras. Es lamentable lo que voy a decir, no lo digo con pedancia ni para juzgar al mundo en que estamos, pero magistrados. Yo conozco periodistas a los que les he leído columnas muy importantes de comentarios de gente que yo admiro en este país, que yo he admirado en estos 19 años que llevo en España, de gente, de periodistas, de hombres brillantes, elocuentes al hablar, en sus alocuciones en público, que queda uno sorprendido de ver cómo hablan, de esa sabiduría que tienen. Pero vino coronavirus y los infectó, no sé cómo pasó, pero lo cierto es que la noticia me dejó frío cuando me di cuenta que se murió tal magistrado, tal periodista, tal persona importante, esta persona con tanto dinero. Es decir, que me duele a mí que nosotros como padres enfoquemos nuestros hijos más en los valores materiales o en la sabiduría de este mundo. Ahora, no estoy diciendo que no es importante la sabiduría de este mundo, porque yo mismo quiero estudiar, yo mismo quiero a ver si me hago, todavía no se me quita el sueño de terminar mi carrera de teología, todavía no se me quita el sueño de aprender idiomas, de aprender, por ejemplo, inglés, alemán, yo qué sé, otros idiomas importantes en el mundo. Me interesaría mucho, estoy muy súper interesado en hacer cursos, en aprender cosas de inteligencia y estudiar la inteligencia artificial, porque es conveniente, pero solamente para las cosas de este mundo. Pero lo que usted y yo primeramente tenemos que buscar es la sabiduría de Dios. Lo que tenemos que inculcarle a nuestros hijos es la sabiduría, que nuestros hijos, que nuestra esposa, que nuestros nietos, que las personas a las que nosotros vayamos a influenciar, hermanos, nosotros les podamos hablar de ser llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso inmediatamente desenfoca el enfoque del mundo y nos lleva a un enfoque espiritual que muchos no valoran, que muchos dicen, pero es que Dios no existe. Eso dicen ellos, pero Dios es real, Dios sigue al control de este mundo. Incluso, aun cuando que esto fuera de la ira del diablo que se ha desatado y que se tiene que desatar sobre este mundo, aún sobre la ira de Satanás, Dios estará al control de todo. Dios no nos va a dejar, hermanos. Entonces, hay que buscar la sabiduría. A mí me gusta averiguar un poco a veces el trasfondo de las palabras. Hace 2000 años, la palabra inteligencia espiritual, significaba entendimiento. Significaba eso que su palabra dice, inteligente. Y significaba discernimiento. Y significaba algo que nosotros no le prestamos sentido cuando el Señor Jesucristo dijo que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Sagaces. Sagacidad, hermanos. Sagacidad es inteligencia espiritual. Nosotros a veces creemos que por ser cristianos y por ser creyentes tenemos que ser como lo digo yo, como dormiditos, ¿no? Como dormidos, como santo aquí te pongo, y santo aquí te dejo, y santo aquí te encuentro. No, hermanos, nosotros tenemos que ser espabilados, tenemos que movernos, porque nosotros tenemos la sabiduría de Dios. Tenemos la sabiduría de Dios.
la inteligencia, el entendimiento de Dios, el entendimiento espiritual, el discernimiento espiritual. Nosotros somos los que podemos discernir estos tiempos. Nosotros somos los que podemos discernir estos movimientos. Nosotros somos los que podemos discernir qué es lo que mueve a este mundo, hermanos. Y nosotros por ahí es que con miedo realmente estamos confinados, porque tenemos que hacer caso a nuestras autoridades. Porque no, esto es como la pescadilla que muerde la cola. Nosotros no podemos desobedecer a nuestras autoridades y estar por ahí afuera abriendo la boca sin nada que hacer. No, nosotros tenemos que obedecer. Si tú sales por tu trabajo, debes salir con todas las máximas garantías de seguridad que son tomadas de parte de nosotros. Eso es ser inteligente. Pero no es porque nosotros estemos encerrados y tengamos miedo y estemos aquí, que ya estamos temblorosos. No, hermanos. Nosotros somos los que tenemos la inteligencia espiritual. Si no la tienes, tienes que pedirla, hermano. Tienes que decirme, tienes que pedirme que ore y yo voy a orar por ti al Señor. De hecho, yo mantengo orando para que el Señor nos despierte espiritualmente. Los que oran al lado mío se acuerdan cuando digo, Señor, despierta nuestros espíritus, despiértanos, porque a veces creemos que como cristianos la gente tiene que como regañarnos, como nosotros vivir amedrantados. No, nosotros tenemos el espíritu mayor que todos los espíritus, el Espíritu Santo, hermanos. Para nosotros no ser guiados, enseñados y dirigidos, no. Nosotros tenemos que estar enseñándole a la gente, guiando a la gente. No importa que otro sea el jefe, otro sea el patrón, otro sea el líder. Tú tienes el Espíritu Santo y tenemos el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda sabiduría espiritual e inteligencia espiritual. La palabra inteligencia y sabiduría, aunque parecen que se conjugan en parte, tratan de ser como complementarias más bien. Sabiduría también significa inteligencia. O sea que sabiduría también es sagacidad. Sabiduría es conocimiento también, de la palabra noxis, de la palabra conocimiento, de noción, de tener idea, de que nosotros sabemos para dónde vamos, que nosotros tenemos discernimiento de los tiempos y que nosotros sabemos cómo enfrentarnos a estas situaciones y a esta pandemia y a cualquier demonio que se levante en este tiempo. A mí me gusta pensar en esto, iglesia, porque, bueno, hay muchas otras cosas, ¿no? Yo les dije que hay muchas palabras más en las que el apóstol Pablo entra allí, pero yo quiero centrarme en esto que el apóstol Pablo pone aquí, es en toda sabiduría espiritual. Hermanos, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Todo lo que sea para engrandecer el conocimiento que nosotros tenemos, yo le alabo, hermano. Todo lo que sea para engrandecerla, todo lo que sea para engrandecer su inteligencia y su sabiduría espiritual, yo le alabo y le felicito. Porque, hermanos, es lo más bonito que pueda haber en la vida. Es lo máximo, hermanos. No hay otra cosa. No hay otra cosa, porque ojalá quisiera en un segundo segmento, tal vez el otro viernes, poderles explicar lo que va a ser esta iglesia en el futuro. Lo que va a ser esta iglesia en el futuro. Cuando digo esta iglesia, o cuando Pablo dice, para que vosotros seáis llenos, se está refiriendo Pablo a los creyentes de otrora. Y yo cuando digo esta iglesia me refiero a todos los hermanos que me escuchan, nacidos del agua y nacidos del Espíritu Santo, que caminan en santidad y que luchan todos los días, porque este camino es una lucha. Porque ya les decía yo al comienzo, en la ponencia de este tema, en la introducción, que hay una lucha entre la carne y el alma.
como que el alma y nuestra carne hacen una dupla perfecta, porque a veces somos muy almáticos, a veces muchas cosas que nosotros hacemos, las hacemos con el alma, hasta la altura del alma. Les explico un poco eso. El alma es como la facultad donde se deciden los colores, los sabores, la voluntad, y a veces cuando no estamos de buena voluntad, no hacemos las cosas para el Señor, y yo no me explico. Y entonces escucha uno que alguien dice, no, pero si es que nosotros tenemos que hacer lo que nos gusta. Esa es la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo dice, la sabiduría artificial dice, hay que poner la gente en lo que le gusta hacer, hay que ponerlos y esa persona va a estar contenta allí y esa persona va a dar resultado allí. Es verdad y tiene sentido. Pero ese es un mensaje almático, porque es lo que te gusta al alma, es lo que nos gusta. Entonces, si la sabiduría artificial tuviera la razón, entonces comamos solamente lo que nos gusta, a ver si nos alimentamos. Comamos solo hamburguesas, solo carnes fritas, patatas fritas, y pongámosle fritos, que es lo que más nos gusta, y cosas así, llenas de grasas saturadas, muy deliciosas a nuestro paladar. Ese sería como el gusto al cuerpo y el gusto al alma, porque es lo que ese sería un mensaje almático. Alimentémonos así y nos daremos cuenta a ver si la sabiduría artificial tiene la razón. No tiene la razón. Necesitamos meterle a nuestro cuerpo verduras y otros alimentos que compensen y hagan un cuadro completo de los alimentos y las vitaminas que necesita nuestro organismo para que nuestro cuerpo sea sano y fuerte, no solamente en la niñez, en la juventud, sino en la vejez, cuando estamos maduros y cuando llegamos a viejos. Necesitamos equilibrar los alimentos. Pues así es la sabiduría de Dios. Hay muchas cosas que a nuestro cuerpo no le gustan, pero nosotros las necesitamos. Por ejemplo, hay una cosa que al cuerpo no le gusta hacer y es orar siempre, ¿verdad? Si estoy de acuerdo, denme un like ahí y verá que no a todo el mundo le gusta orar, si estamos de acuerdo. Acuérdese que cuando vamos a orar, o nos duele la cabeza, o nos duelen las rodillas, o tengo sueño, o tenemos esto, tenemos aquello, y realmente el orar es una batalla del espíritu. El espíritu está dispuesto, pero la carne está débil, la carne no quiere. Entonces, hay cosas, pero la oración es necesaria. Mire, en el versículo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses dice, siempre orando por vosotros. Siempre. Hermanos, este es el ejemplo que nos da a nosotros nuestro obispo, nuestro padre espiritual, Pablo el apóstol. Aunque no lo conocimos, pero los que estudiamos la Biblia conocemos a través de sus escritos su carácter y su interés por las cosas espirituales. Siempre orando. A los Efesios también les escribió en 4:19, en 5:19, donde él dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Imagínense. Ahora, todo el tiempo no nos gusta estar orando. Ahora, cuando nos encuentra alguien orando, a nosotros nos da un poco de corte. Es más fácil ver una persona de otra creencia, en otras creencias, que se arrodilla en los aeropuertos cuando llega la hora de la oración, que ver a un cristiano orando. Entonces, amados, yo les quiero mostrar con esto que hay cosas que son muy importantes a las cuales el apóstol Pablo apuntó y nosotros tenemos que orientar nuestro barco hacia ese grande derrotero. Hay cosas muy importantes aquí
como lo que Pablo resalta cuando dice en el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Esto es muy bonito. Era una iglesia, los laodicenses, los colosenses tenían una confianza, hermanos, en el Señor Jesucristo, una confianza puesta en el Señor. Y dice que, y del amor que tenéis por todos los santos, no había distinción. Todos los santos aquí no son los muñequitos de la religión popular, no, los santos aquí son los hombres y las mujeres que estamos llenos de defectos, pero que nos hemos arrepentido, nos hemos bautizado en el nombre de Jesucristo, hemos recibido bautismo del Espíritu Santo y vivimos en la dirección de lo espiritual. No dejamos que pese tanto lo material, sino lo espiritual. Y cuando lo espiritual pesa, entonces somos de esa lista de los santos. Y dice que esta iglesia tenía también esa otra cosita, ese otro elemento importante, junto con la oración de orar en todo tiempo y junto con la fe o la confianza puesta en Jesucristo, también tenían amor por todos los santos. Amén. Por causa de la esperanza que está guardada en los cielos, la cual ellos habían oído por las palabras del Evangelio. Hermanos, toda nuestra confianza está puesta en la esperanza que el Señor Jesucristo trajo cuando nos predicó el Evangelio, cuando nos predicaron el Evangelio. Nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Es el apunte más alto hacia donde podemos apuntar. Yo le estoy apuntando a las bodas del Cordero. Yo le estoy apuntando a la cena en las bodas del Cordero. Yo le estoy apuntando a estar allá con el Señor Jesucristo para siempre. Todo lo que sea encaminado a lo espiritual. Y si tengo que dejar lo que tenga que dejar, pero yo voy a pedir ser lleno de la sabiduría e inteligencia espiritual. Quiero ir recogiendo mi idea. Y quiero irles animando, hermanos, como les dije en mi introducción, para que nosotros orientemos nuestras familias, para que nosotros guiemos a todo lo que influenciemos y para que nosotros recibamos todo tipo de influencia y rechacemos también todo tipo de influencia que no nos lleve en esa dirección. Lo que no nos lleve en la dirección de ser consagrados espiritualmente, de hacer las cosas de corazón, todo lo que nos quite a nosotros la visión de querer servir a Dios, todo lo que nos quite el tiempo que le hemos de dedicar a la sabiduría y a la inteligencia espiritual, todo lo que nos quite fuerza, todo lo que le quite fuerza a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a sus familiares y a todo lo que tú puedes influenciar, eso por favor vamos poniéndolo a un lado, con mucho temor, con mucho amor, con mucha mansedumbre, con mucha tolerancia, con mucha benignidad, hermanos, porque la Biblia nos habla de esto, ¿no? Dice que nosotros os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda mansedumbre y humildad. Nada debemos hacer nosotros por fuerza o por vanagloria o por nada de eso. Siempre orientados hacia nuestro enfoque espiritual, la sabiduría espiritual, la inteligencia espiritual. Orientemos a nuestros hijos en ese sentido. Orientemos a nuestra familia. Todo lo que tengamos influencia, vamos a encaminarlo hacia la sabiduría espiritual. Y toda la influencia que venga externa, llámese de predicadores. ¿Ya? Hay gente que a estas alturas, bueno, ahora porque tienen mucho miedo los predicadores, ahora estamos con miedo de los predicadores,
Ya no se escucha por ahí la gente hablar así como tan abiertamente. Lo hacían hablando acerca de que el Espíritu Santo no se necesita para la salvación. Ahora como que se está buscando del Espíritu Santo. Pero ya no se escuchan esos mensajes o esos mensajeros. Pero hay que tener mucho cuidado a quién oímos. Mucho cuidado, porque todo lo que le reste fuerza a lo espiritual es mejor tapar los oídos. Yo no quiero recibir ese tipo de influencia. Yo no quiero ser influenciado por ese tipo de líderes, porque no nos están influenciando en el entendimiento, en la inteligencia, en el discernimiento, en la sagacidad de la que Jesús dijo que los hijos de las tinieblas eran más sagaces que los hijos de la luz. Despierta, pueblo, despertemos, iglesia. Es tiempo de levantarnos, hermanos, en toda sabiduría e inteligencia, conocimiento, discernimiento. Que seamos llenos, que usted y yo seamos llenos a tope de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando nosotros estamos llenos de sabiduría e inteligencia espiritual, lo más bonito es que hay un discernimiento tan bonito en nosotros que cuando le enseñen algo que no es correcto a tu hijo en el colegio, tú inmediatamente lo puedes discernir e inmediatamente lo puedes arrancar y sembrar y orientar a su hijo por lo que es correcto. Orientar a quien sea por lo que es correcto. Porque tenemos discernimiento. Eso es inteligencia y sabiduría espiritual. Yo quería compartir este tema con todos mis preciosos hermanos, mis amados hermanos, les amo en el Señor. Y quiero que tengamos una sensibilidad tal que nunca seamos engañados. Que no seamos engañados por el mal, porque Satanás es muy astuto, hermanos. Sabe muchos métodos, sabe muchas trampas, muchas tranzas, muchos caminos. Y el principal es hacernos ignorar sus maquinaciones. Segunda de Corintios 2. Que ignoremos sus maquinaciones. Pero hermanos, que el Señor nos dote, nos llene todo recóndito, todo lo que esté vacío por ahí. Tenemos que sacar tanta cosa de nuestra cabeza. A veces tantos deseos mundanales, a veces tantos deseos carnales, a veces tantos deseos de tantas casas, tantos bienes, tanto dinero. A veces gente que se acuesta soñando con pasta, con dinero y dinero y dinero, y ya nos damos cuenta para lo que sirve el dinero escasamente, hermano, para comprar algunas cositas y no más. Bastaría solamente tenerlo del diario y listo, y ya. Así que, amados hermanos, a veces la cabeza está llena, nuestro corazón está lleno de tantas cosas que tenemos que sacar de nuestro corazón, de nuestra mente, del centro de nuestra mecánica espiritual, para meter sabiduría y sabiduría y sabiduría, inteligencia, pero no artificial, sino sabiduría e inteligencia espiritual. Yo quiero hacer una oración, como dice Pablo, que oró por los hermanos de Tesalónica, de Colosas. Yo quiero orar por los hermanos de Valencia Centro. Y quiero orar por aquellos que escuchen este mensaje luego también. Y por aquellos que lo estén escuchando y sean de otra parte y no estén ahora con nosotros. Yo quiero orar al Señor y quiero pedir al Señor que el Señor nos ayude a hacer lo suficiente, a que seamos llenos a tope de ese entendimiento, de esa inteligencia, de ese discernimiento, de esa sagacidad. Yo quiero orar al Señor en el nombre de Jesús. Señor Dios nuestro, estamos delante de tu presencia, poderoso Padre. Te doy muchas gracias, Señor, porque me has permitido inspirarme en un pensamiento basado en tu palabra, Señor. Esto no me lo he soñado ni lo he leído por ahí, Señor.
inspiración tuya para ellos, Señor. Espero haber podido lograr el cometido de explicarlo y dejarlo plantado y bien arraigado en la vida y en los corazones de ellos, Señor. Tú sabes cuánto amo este pueblo, Señor, cuánto amo a mis hermanos, a mis hermanas, Señor. Señor, tú lo sabes. En el nombre de Jesús, oro para las familias, Señor, para las familias que están completas, donde el esposo y la esposa están luchando por llevar a su familia por ese camino y esa orientación espiritual poderosa, Señor. Yo te pido por esos hogares completos, Señor. No alcanzaría a decirlos todos ahora, pero tú los conoces, están en una enorme lista en mi corazón, grande, Señor, enormes letras, Señor. También te pido por aquellos hogares disfuncionales donde las madres son cabeza de hogar y están luchando por llevar adelante su familia, Señor, que tú también sabes que están en mi lista. También pido por aquellos hermanos que están en solitario y ahora mismo nos están escuchando. También oro por ellos, Señor. Tan solitos por ahí, no han podido encontrar con quién casarse, en que están en ese dilema de si se casan, no se casan, y a veces el enemigo les oferta trampas favoritas para poderlos sacar de este pensamiento, pero que ellos hoy pidan a ti, Señor, mediante este mensaje, sabiduría e inteligencia espiritual, y tú les vas a guiar aún hasta en esos mínimos detalles. Los que necesitan un empleo, los que necesitan manejar bien su economía, los que necesitan manejar sus cosas, Señor. Hay tanta necesidad, Señor. Yo oro por ellos. Y por sobre todo pido y pongo un cerco de protección, Señor. También quiero hacer extensiva que extiendas mi oración, Señor, hacia los familiares de estos hermanos que aún no han llegado, de nuestras familias que aún no han conocido la verdad o que la han conocido y han vuelto atrás, Señor. Cualquiera que sea el caso, pido que la cobertura también vaya para ellos, porque si algo malo les pasara, nosotros nos pondríamos muy tristes, Señor. Yo pido por esas familias no convertidas, Señor. Trata por ellos. Yo estoy orando también para que haya un gran avivamiento en las familias y ellos se puedan convertir a ti, Señor, en el nombre de Jesús. También levanto mi clamor y un ruego por las familias de los más de 22,000, Señor, personas que han perdido la vida con este bicho que mata allá afuera, Señor. Las familias y esos hogares que sufren, Señor. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Despierta un gran avivamiento, que muchas almas, al salir de este confinamiento, deseen buscar la sabiduría espiritual y que nosotros podamos ser, que podamos llevar este mensaje de sabiduría e inteligencia espiritual a muchas almas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo. Guarda, bendice tu pueblo en el nombre del Señor Jesús. Nada, mis amados hermanos, para invitarles mañana por este mismo canal y a esta misma hora a la oración y que se conecten con nosotros en YouTube, en Face, nos den la bendición de poder llegar a más gente con un mensaje de sabiduría, con píldoras de inteligencia y de sabiduría espiritual para la gente. Síganos en el canal de YouTube. Ahí tendrás un mensaje fresco de diferentes hermanos, hermanas, que quieren llegar hasta ustedes con una palabra de aliento y de sabiduría. Nada de reproche, no queremos reprocharle a nadie nada. Solamente queremos llegar con una palabra de amor, de fuerza, a todos, de salvación. Y pedimos que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube para llegar a más personas en el nombre de Jesús. Muchas gracias por estar con nosotros, los hermanos que deseen conectarse en el Zoom para estar un rato
tomándonos un café virtual, tomándonos un café virtual. A los hermanos que les gusta comer arepa, bueno, pueden comer arepa. Ya espero que nos abran la vía, como lo decía el otro día, la vía hacia nuestra cocina, que debe cerrarse a la hora del culto. Esa autopista hacia la cocina se debe cerrar, pero que a esta hora ya se puede abrir para todos y que los hermanos que quieran entrar en Zoom con nosotros puedan entrar para compartir un rato más con nosotros. Que el Señor me los bendiga a todos los youtubers, a todos los facebookianos, a todos los que están ahí. Que el Señor me los guarde en el nombre de Jesús.